Cógelo ya. Gracias. Ciencia novedosa que no se nos había ocurrido en anteriores ediciones de estas jornadas es que hacer una mesa redonda. Cuando estábamos buscando al principio muchos conferenciantes y al principio no salían, pues quisimos rellenar. Y Carlos me dio la idea de hacer una mesa redonda que siempre salía bien. Y pensamos en hacer, pues darle paso a la gente más joven o diferentes organizaciones cercanas a nosotros ideológicamente. Está del Movimiento Social Republicano, Alianza Nacional, del Frente de Juventudes y de Reconquista, que en Madrid y en muchos sitios de España tiene una buena implementación. Más o menos hay otras, pero nos sentimos muy cercanos a todos ellos y por eso han sido invitados y hemos pensado en hacer algo de actualidad sobre la situación que corre Europa, la encrucijada europea y cómo los jóvenes nacionalistas pueden empezar a trabajar, a responder o cómo ven ellos la situación. Luego vendrá Bernardo Gil Mugarza y por eso vamos un poco justillos de tiempo. Esto va a durar 45 minutos, una horita y nos gustaría que ahora sí, por favor, porque vosotros podéis intervenir mucho, constantemente con preguntas y tal, pues así animáis. Va a ser un debate entre camaradas, entre amigos, así que... Bueno, pues no sé cómo empezar. Europa, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cuál es el enemigo de Europa? ¿Es interior? ¿Es externo? ¿Qué pensáis? ¿Quién quiere empezar? Bien, yo creo que el principal enemigo de Europa es la diferencia, y voy a explicarme. Yo creo que, bueno, he traído aquí dos fotografías, una es de la Hitlerjugend, pero vamos, valdría cualquier tipo de juventud fascista, o de los años 20, 30, y otra es una media de juventud actual, que a lo mejor está un poco exagerada porque no todos los jóvenes son así evidentemente, pero sí que es un porcentaje significativo de la población actual. Y es esa diferencia de valores la que yo creo que es el mayor enemigo de la juventud europea. Esa diferencia de valores que hay, de valores basados sobre todo en una cultura, en una falta de propaganda, o mejor dicho, en una propaganda del sistema que lo que busca es ensuciar sus mentes, y luego en una falta de acción, en una pasividad. Eso yo creo que son los tres enemigos principales de la juventud europea en este momento. ¿Y José? ¿Qué te parece? Yo personalmente creo que el enemigo no es una doctrina política en concreto. El enemigo no es el marxismo, no es el capitalismo, sino en general el enemigo es la modernidad. Y sobre todo en esta fase tan avanzada en la que estamos, todos conocemos como postmodernidad. Yo creo que el punto de inflexión de la historia, más reciente, lo que nos ha hecho adentrarnos en esta especie de espiral nihilista, en este bucle de que aparentemente no hay salida, y que todo lo ha corrompido, en definitiva, es la Revolución Francesa de 1789. Y yo creo que simplemente el enemigo se llama posmodernidad y básicamente yo lo definiría como todo el sistema filosófico, cultural, sobre el cual se sustenta lo que es la cosmovisión de Occidente hoy en día, la cosmovisión que las sociedades occidentales sostienen, básicamente. Y Carlos, así a bote por pronto. Pues para llevar un poco la contraria a mis compañeros de mesa, el enemigo somos nosotros mismos. A lo largo de hoy hemos estado en muchas charlas y mismamente ahora mi compañero y que ha presentado un ejemplo del pasado. Pero aquí nadie habla del presente y mucho menos habla del futuro. Y ahí está el problema, que no pensamos en el futuro, pensamos en el pasado y nos quedamos en la mera nostalgia. Y no venimos a reivindicar nada pasado, sino que lo que queremos realmente, o al menos por mi movimiento hablo, venimos a construir el futuro. Y con eso puedo decir. Muy bien. Manu, ¿quieres...? Sí, bien, yo lo que tengo que argumentar a este respecto, uno por su parte y otro por la parte de Reconquista, es que yo no creo que haya que hacer una apología del pasado ni vivir el pasado. Como bien he dicho, la acción es algo muy importante. Yo lo que creo que hay que defender son los valores eternos. Y esos valores eternos, que son los que han caracterizado siempre los fascismos, esos valores eternos son los que se están intentando ensuciar desde una propaganda política, desde una propaganda sistemática, ¿no?, que lleva desde el 45 y antes, incluso en los países que no han tenido este fenómeno, en los cuales no ha triunfado, envenenando la mente de la juventud. Y luego, en cuanto a lo que he dicho sobre las diferencias entre el capitalismo y el comunismo, entre el actual y el pasado, es cierto, y de hecho me había traído un par de fotos, bueno, 4 fotos, ¿no?, en total, poniendo esto. La primera es que el marxismo antiguo está basado sobre todo en obreros proletarios, en proletariado, y campesinado que tenía una familia estructurada, y la mayoría de la gente tenía unos valores tradicionales arraigados, que lo podemos ver pues en esta foto un poco.
Mientras que la mayoría del marxismo actual es el neomarxismo, en el cual nos ha hablado Fernando Paz esta mañana sobre la ideología de género, la homosexualidad. O sea, es un marxismo que ha dejado de lado a los obreros, ha dejado un campo ahí muy abierto para nuestro movimiento, porque se está muy ocupado en otras teorías. Luego, en el capitalismo, hemos pasado de una figura del capitalismo hostil, de un burgués hostil, que había en el siglo XIX, porque casi ningún obrero simpatizaba con el patrón, ¿no? Era una persona hostil, a emprendedores que son muy bien vistos por gran parte de la población. Como podemos ver a Mancio Ortega, si ahora salimos y preguntamos, habrá mucha gente que apoya a Mancio Ortega, habrá mucha gente que apoya a Steve Jobs, habrá mucha gente que apoya a Mark Zuckerberg, que es el de esta fotografía. Entonces, esa diferencia que hay, yo creo que es lo importante. Los tiempos cambian, pero los valores eternos no. José, antes has comentado... Bueno, pues yo creo que el problema, enlazando un poco con lo que ha dicho Manuel, lo expuso el otro día, hace no muy poco, Eduardo Núñez, aquí en esta casa. Yo creo que principalmente el problema es que el marxismo está infecto por lo que es el virus del progresismo, de lo que llamamos nosotros la pijo-progresía, ¿no? Básicamente es, de nuevo, es otro de los puntos que quiero comentar, es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El progresismo, al fin y al cabo, es la doctrina, o sea, son las corrientes sociales y, si se quiere, filosóficas, aunque no tengan unos sustentos consistentes, de la modernidad. Entonces, al fin y al cabo nos remitimos siempre a quién es el enemigo. Yo creo que es un problema, ahora trataré, y es que no hemos sabido identificar cuál es el verdadero enemigo, sobre todo los jóvenes. Carlos, me gusta mucho tu apuesta por la actualidad rotunda y el futuro. Eso tienes mucha razón. Pero, por ejemplo, también vosotros en vuestro movimiento utilizáis la palabra reconquista, que a todos nos trae recuerdos del pasado. Es cierto, sí, pero ahí la idea es que yo de momento no he hablado del pasado, y es que de hecho están hablando de un enemigo y hablan del marxismo, hablan del liberalismo tal, pero sigo sin escuchar una propuesta que le ayude a los padres, a los hijos o quien sea, a encontrar un trabajo, a parar la inmigración o que este país sea más seguro. O sea, seguimos hablando del pasado, ese es el mayor enemigo. Nosotros mismos, que no somos capaces de ser críticos y construir una alternativa para España y para Europa. Y ese es el enemigo, nosotros. Efectivamente, como dice Carlos, el enemigo somos nosotros. Pero somos nosotros, si entendemos el movimiento como un todo, ¿no? Es decir, en el movimiento está claro que los pueblos tienen una herencia, y nosotros tenemos una herencia muy vigorosa, no somos un pueblo débil. El español es un pueblo débil, ni el europeo es un pueblo débil. Entonces tenemos que preguntarnos por qué ahora de repente sí es un pueblo débil. Y yo creo que es porque se están perdiendo los valores de los cuales hablaba antes, y que son los que van a hacer que el futuro sea totalmente incierto. Uno, porque cada vez hay menos población de esa que tiene esa herencia, entre otras cosas, por el problema migrativo, por el problema de la natalidad, del aborto, etc. Entonces, esos son los problemas que generan que esos valores europeos se pierdan y sean sustituidos por otros valores que tienen más conveniencia para el sistema. Yo me gustaría más bien retomar lo que es el cauce inicial de esta conferencia. ¿Por qué esta conferencia? Nosotros hemos venido aquí a hablar de las corrientes juveniles nacionalistas europeas. Yo creo que hay que distinguir tres errores históricos que hemos cometido los jóvenes nacionalistas europeos, cada uno de los cuales se deriva del anterior. Estos tres errores son el enemigo, no hemos sabido identificar al enemigo. Enlaza esto muy bien con, y respondiendo a Carlos, la teoría del amigo-enemigo de Carl Schmitt, todos sabéis, un publicista del siglo XX, que básicamente decía que sin definir a un enemigo no podemos definirnos a nosotros mismos. El segundo error, a mi modo de ver, ha sido el estilo, la estética que hemos saltado, una estética que en la mayoría de ocasiones nos ha hecho alejarnos, nos ha hecho recluirnos a lo que es la marginalidad política. Y el tercer error es el hombre político, el militante. No hemos sabido formar al militante ideal, al camarada, al verdadero antisistema, al igual que la izquierda. En cuanto a nuestros padres, pues yo creo que, por enlazar también con lo que ha dicho Carlos, yo creo que nuestros padres han fracasado. Y yo lo digo así, han fracasado en nuestra educación. Nuestros padres no nos están sabiendo inculcarnos, el legado que nos corresponde recibir como europeos. Es un legado cultural, histórico, si se quiere, antropológico. Nuestros padres no están sabiendo, o no han sabido inculcarnos la tradición, nos han hecho olvidarnos de ella. Nos han hecho también olvidarnos siquiera de lo que es el respeto mínimo que exige la propia palabra tradición.
Nuestros padres, en definitiva, han faltado a su deber. Y sobre todo lo que tenemos que tomar conciencia es que somos nosotros, los jóvenes, los que hemos de hacernos responsables de nuestra historia, del momento actual. Esa frase de Ramiro, hay que ser hijos de nuestro tiempo, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que redescubrir la tradición, somos nosotros los que tenemos que descubrir ese legado para que nunca muera. Y todo eso conlleva un profundo proceso de reflexión, y sobre todo creo que nos corresponde a las generaciones nuevas hacerlo. Luego explicaré con más detalle a qué me refiero. Carlos, ¿y qué debemos hacer para luchar ahora por el futuro? Pues ante todo lo que creo que hay que hacer es trabajar. O sea, quedarnos en reuniones políticas, en conferencias, en la formación, en la creación de la estructura, no sirve de nada si eso no lo llevas a darte a conocer e intentar influir en la gente. De hecho, se trata de convencer a cuantos más mejor para poder hacer una revolución nacional. Si no somos gente, si no formamos a la gente y no tenemos una estructura capacitada para llevar a cabo una revolución, o sea, ¿para qué estamos aquí? Y es muy importante, o sea, hay que trabajar, hay que poner dinero y hay que dejarnos las vidas. Si no lo hacemos, pues realmente en el sofá de casa está muy bien. Yo en esto que he dicho estoy totalmente de acuerdo. En la acción es algo clave, como lo es la cultura. O sea, es 50-50, no hay ninguna que sea superior a la otra. Pero la acción tiene que estar sujeta a la disciplina. Es algo muy importante porque si no tenemos disciplina caemos en el mismo error que caían los comunistas y caían los anarquistas y que, por ejemplo, les valió la guerra civil. La disciplina es nuestra mejor carta. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que dar una imagen alternativa a la que el sistema quiere que demos. Es decir, si somos indisciplinados y caemos en altos índices de drogadicción, si no cumplimos con lo que decimos, no podemos dar lecciones para nada sobre cómo salvar esta civilización y nuestra patria. Yo me seguiría ciñendo a lo que es mi guión. Pues sí, voy a extenderme un poco más, me va a permitir ese lujo. Yo creo que el enemigo, ya lo he explicado en la intervención anterior, yo creo que el enemigo es la modernidad. Concretamente, su fase más avanzada, que es la que estamos viviendo, la posmodernidad. Es lo que Spengler llamaría la fase última de cualquier civilización, es la fase de decadencia, la fase en que muere cualquier civilización. Ya es un proceso que se repite a lo largo de la historia. No estoy por ello incurriendo en el materialismo histórico, pero es algo que ocurrió en Roma, que ocurrió con Grecia, y eso es algo que va a seguir ocurriendo. Y es una etapa histórica que nos ha tocado vivir. La pregunta es, ¿cómo sobreponernos a esa etapa histórica? Al menos hay que ser idealistas, ¿no? y intentar luchar por ello. En cuanto al enemigo, decía, el enemigo, y esto sobre todo es un mensaje que quiero transmitir a los jóvenes, el enemigo, nuestro enemigo, no es la coordinadora antifascista, no son los descosidos que vienen, te pintan el local, te vienen a pegar, te tachan las pegatinas, te tachan los grafitis, no. El enemigo es un enemigo mucho... Esa gente, esos son los perros del verdadero enemigo. Nuestro enemigo es el liberal, es el capitalista, es la finanza. Y yo creo que no tenemos que caer los jóvenes en ese juego, en el juego de pensar, bueno, mi enemigo es ese chaval también de 16 años que se cree comunista, en realidad no ha visto un libro de Marx en su vida, y voy a ir a patearle, voy a ir a pegarle. Yo creo que es un juego estúpido. Y eso nos lleva exactamente a alejarnos de la sociedad, a la marginalidad. El estilo. Necesitamos una nueva estética. Es decir, si uno echa la mirada atrás y compara la gran parte de las juventudes nacionalistas europeas con lo que fueron las camisas negras en Italia, va a notar diferencias muy sustanciales. Tenían un estilo, las camisas negras, una forma de vida, una forma de entender el mundo, si se quiere, aunque solo sea por los atuendos, que van vestidos siempre en traje, con camisa negra, como bien el nombre indica. Y era un estilo bien definido. No era un estilo de una persona que se va al fútbol a emborracharse, que se dedica básicamente a darse palizas en la calle con otra gente. No, era el soldado, el hombre político. Y eso es justo el tercer punto que quiero tratar. Y es lo que nosotros tenemos que construir. Nosotros tenemos que hacer de los jóvenes personas espiritual e ideológicamente consistentes, formadas. Yo considero personalmente, yo soy cristiano, y considero que es fundamental que rescatemos la religión.
La religión ahora mismo cualquiera va a una iglesia y no vamos que se va a encontrar a gente, la media edad no va a bajar nunca de los 65 años. Yo creo que la experiencia divina es algo que se está perdiendo, que los jóvenes hemos perdido, absolutamente, completamente, y que no se debería aquí, una cosa que no debería haber ocurrido nunca. Eso entra otra vez dentro de lo que son las corrientes disolutivas del liberalismo, de nuevo la etapa posmoderna a la que tenemos que enfrentarnos. Y yo creo que básicamente el militante joven de hoy en día, que eso lo elijo sobre todo a vosotros, se tiene que dedicar a dos cosas: a formación, leer constantemente, constatar, debatir, aunque sea con gente de polos ideológicamente opuestos, y a formarse espiritual e ideológicamente. Y sobre todo a saber calar, a no ser un ente marginado, a no ser el raro de la clase, a no ser el nazi, a no ser el fascista, no, a ser una persona ante la cual sus compañeros, el resto de la gente y la sociedad sienta un respeto, aunque no compartan tus ideas, pero que sepan pararte y escucharte. Y eso es algo, por ejemplo, el año pasado. Yo llevo estudiando bachillerato 2 años en un colegio y el primer año no me hacía caso a nadie, eres un loco, eres un nazi, un terrorista, tal. Pero el segundo año, pues, con más moderación, sin insultar a la gente, pues si vas a insultar a alguien, joder, sé como Quevedo. Quevedo decía a Góngora: eras aquí un hombre pegado a una nariz pegada, ¿verdad? O sea, le está llamando narigudo, le está llamando judío y le está llamando feo. Pero lo está diciendo de una forma elegante. Total, formación y acción. Esas son las dos claves del militante. Saber calar en la sociedad, muy importante, y saber expandir el mensaje poco a poco, como hicieron los ilustrados. Los ilustrados comenzaron con Descartes. Descartes publicó un libro. Consiguió que un séquito de personas le siguieran y empezaron a desarrollar sus ideas y publicaron libros y los persiguieron. Los monárquicos los persiguieron en Francia, en el resto de Europa, pero poco a poco, metiendo el mensaje, siendo educado, siendo cortés y siendo sobre todo muy inteligente. Hay que saber salir de la marginalidad en la que nos hemos metido. Sobre todo yo creo que hay que alejarse de los discursos no violentos pero malsonantes. Es decir, hay que hacer que la gente no seamos como repelentes a los ojos de la sociedad. Hay que calar definitivamente en la sociedad. Eso decía Nietzsche: tú estás en la montaña y abajo está el lodo. Tú vives en la montaña, la gente vive en el lodo. Pero el futuro, la política se mueve en el lodo. Entonces tú tienes que bajar de la montaña, vivir en el lodo, sufrir en el lodo, pelear en el lodo. Y de ahí subir con el resto de la gente a la montaña. Yo creo que eso es una buena metáfora. ¿Y algún país así europeo que veáis donde nos podríamos fijar como referencia de una juventud nacionalista muy combativa que conozcáis en el caso? A mí me gustaría comentar esto porque además tiene relación con esto de la ética y el estilo. Amanecer Dorado es un partido del siglo XXI que es la tercera fuerza política en Grecia. Estamos hablando que si las camisas pardas, las camisas negras, ellos en el siglo XX, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, era una sociedad militarizada en la que los atuendos tan formales era la regla. En el siglo XXI llevar camisas es algo muy arreglado, no es tan convencional. O sea, lo que no podemos es centrar la mirada en un movimiento que ahora mismo parecería casi realmente un movimiento de frikis, a nivel estético. Para mí lo que hay que imitar es ¿qué formaciones europeas han tenido éxito? Pues si ves Casa Pau o Amanecer Dorado, ves dos movimientos que estéticamente no van como en el siglo XX, pero calan en la gente. Y eso es únicamente porque trabajan, porque tienen contacto con la realidad y no se centran en ver en el siglo XX o en el siglo XIX cuál fue el problema, sino dicen, voy a luchar por el futuro, que es lo que yo quiero luchar. A mí el pasado es una batalla que para bien o para mal no se puede ganar. Las mentiras están soltadas y a lo mejor dentro de varias generaciones se puede corregir esos errores que el sistema, a través de la educación y la televisión y los otros medios, han conquistado. Eso se puede recuperar, pero para poder recuperar eso tendré que llegar al poder. Y para llegar al poder tendré que convencer a la gente de sus necesidades. Y a mi madre, o a las vuestras, o a vuestros hijos, que si el Holocausto mataron 6 millones o 12 o ninguno, pues realmente no les soluciona nada. Bien, yo quiero hacer 4 anotaciones respecto a lo que han dicho mis compañeros. Lo primero es que, en cuanto al enemigo, lo que estabas hablando, tenías toda la razón. El enemigo es el sistema financiero. O sea, toda aquella persona que no valore la cultura del trabajo y valore la cultura de la usura, es decir, aquella persona que no se oponga a la deuda, es el enemigo de nuestro movimiento. Eso yo creo que es el axioma principal del enemigo.
Luego también hablar de que las civilizaciones, has hablado de varias civilizaciones que han caído, y esas civilizaciones principalmente cayeron porque los jóvenes quisieron que cayeran. O sea, ninguna civilización cae si hay un núcleo de población que no quiere que caiga. Normalmente las civilizaciones caen por el hedonismo, etcétera, como por ejemplo le pasó al Imperio Romano, que en gran medida cayó porque sus fronteras, en vez de ir al ejército los romanos, pues ponían a mercenarios, ¿no? para evitarse la lucha. Luego, los discursos no malsonantes, tienes razón, hay que adaptarse, estamos en el siglo XXI, tenemos que adaptarnos, pero no por ello tienen que ser menos contundentes. Nuestro discurso tiene que ser contundente porque somos radicales, y somos radicales porque vamos contra el sistema de la deuda. Y si vamos contra el sistema de la deuda, nuestro discurso siempre va a ser radical y siempre va a ser contundente. Y a la gente le escandalizará, porque a la gente le escandaliza saber que el 95% de su dinero no existe. Eso es algo escandalizador. Y eso es algo que siempre va a escandalizar, que siempre nos van a tachar, que no nos van a dejar... no nos van a dejar que salgamos a la televisión, en la radio, etcétera, porque es un discurso que rompe totalmente con todos los axiomas, con toda la doctrina del sistema. En cuanto a lo del uniforme, el uniforme no es simplemente llevas un uniforme porque quieres, el uniforme es un valor de la camaradería, es un valor que significa unión, es un valor que significa que todos los que estamos aquí combatiendo tenemos una misma causa, y eso lo explica muy bien en el libro de Pedro Baela, Nueva ética revolucionaria, la importancia del uniforme. Es algo tan importante casi como tener bandera, es muy importante. El uniforme es, yo me atrevería a decir, la banda sonora del fascismo. Oye, una cosa. O sea, el problema de Amanecer Dorado, Carlos, es que Amanecer Dorado no va a subir nunca del 8% de los votos, del 10% del censo. ¿Por qué? Porque Amanecer Dorado, y esto lo extrapolo a todos nosotros, lo que vamos a denominar de una forma genérica el área, carecemos de lo que se llama legitimidad ante la sociedad. A nosotros es facilísimo montarnos. Ahora mismo nosotros salimos a la calle y hablamos con cualquier vecino, y sea una persona que es muy leída, sea un analfabeto, sea una persona que ni le viene ni le va a la política, inmediatamente va a salir huyendo de nosotros. Va a decir, es un loco, eres un nazi, es un terrorista, son argumentos que te deslegitiman. ¿Cómo se produjo el aprendimiento de Hitler en Alemania? Básicamente al advenimiento de Hitler le precedió una enorme, gigantesca revolución cultural. Empezó esa revolución cultural, si se quiere, con Schopenhauer, después siguieron Nietzsche, que son quizá filósofos opuestos, y luego le siguió todo lo que conocemos como Conservative Revolution, ¿verdad? La revolución conservadora. Yo sigo pensando que se necesita una legitimación y una base cultural, una base ideológica muy fuerte para poder hacer algo en lo que es el ámbito político. Y sobre todo, si nosotros y los jóvenes tenemos esa formación, si nosotros tenemos las ideas bien claras, si nosotros sabemos explicarlas y transmitirlas al resto de la gente, entonces ganaremos adeptos. Pero si nosotros nos plantamos delante de la sociedad como descerebrados, vamos a decirlo así, alto y claro, que van aparejando emigrantes, cosa que yo no he hecho ni pienso hacer en mi vida. Creo que ninguno de los que está en esta sala tampoco piensa hacerlo. Si nosotros nos presentamos así, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y sobre todo, yo creo que hay que incidir en lo que es el socialismo nacional. Es un tema que, por ejemplo, me fascina, me interesa. Es sobre el que estoy investigando constantemente. Y sí, estoy de acuerdo. Proponer alternativas a lo que es este sistema y dar soluciones. Pero para dar esas soluciones primero hay que conocer. Entonces primero te tienes que formar. Desde luego, pero una cosa, ¿qué legitimidad te falta cuando hay 6 millones de inmigrantes y 6 millones de parados? O sea, con la crisis de corrupción política que hay, o sea, ¿qué legitimidad adicional necesitas tú? No, la legitimidad que falta es que no tienes un medio de comunicación, por ejemplo, potente. No tienes El Mundo, no tienes una Antena 3. Pero no me estabas hablando de a la gente de a pie que te huye de ti, que no la convences. Pues si no la convences con eso, es que no la vas a convencer con nada. Entonces, por mucho que tengas un think tank, Schopenhauer o Nietzsche. Entonces estamos perdidos. No podemos hacer nada. Admiro la poca fe que tienes en el nacionalismo. Disculpad, tenemos varias aportaciones de muchas personas. He visto a Santi, aquí el señor. Hablad vosotros, por favor. Vale, pero si no os importa. ¿Alguien modera? ¿Alguien modera? Sí, yo mismo. Bueno, siguiendo un poco habiendo seguido las intervenciones, más o menos en orden, entre comillas, cronológico, a mí lo que me gustaría recalcar es, más allá de todos esos enemigos, algo abstractos, otros más concretos que habéis intentado calcar sobre el folio del debate, a mí me gustaría centrarme en los errores y hacer un pequeño poco de autocrítica.
A mi parecer, uno de los grandiosos errores que se han cometido, no solo en España, porque vamos a decir que no es solo un mal nacional, pero sí que se ha intensificado aquí. Primero, y voy por orden, es completamente dejar que exista un monopolio por parte de un grupo de delincuentes del área nacionalista española y en otros casos, en otros lados de Europa también. Hemos dejado que los delincuentes, que los camorristas, que los traficantes, que los hijos de puta, con perdón, se apropien de un bellísimo ideal que es el nacionalismo y que manchen entonces su nombre. Por otro lado, hemos pecado de una antiheterodoxia descomunal, a mi parecer. ¿Qué quiero decir con esto? Yo mañana formo un partido político, X, vamos a llamarlo, y si quiero justificar que toda la gente que deba entrar a mi partido político hipernacionalista debe hacer cualquier gilipollez, lo único que tengo que hacer es demostrar que Hitler hizo X gilipollez. Lo único que tengo que hacer es demostrar que José Antonio hizo X gilipollez. Cuando no tenemos en cuenta que José Antonio, que Hitler, que etcétera, han sido unos excelentes, en unos casos ideólogos y en otros gobernantes, pero que son personas de las cuales podemos coger su antorcha, pero tenemos que entender que vivieron situaciones diferentes, tenemos que entender que están muertos. Es lo primero. A muchos de aquí nos molestará y nos afligirá, ¿no? Pero es la realidad, están muertos. Entonces, me da igual, en muchos casos, lo que hiciera Hitler respecto a X punto, que a día de hoy puede ser totalmente distinto y que la justicia objetiva que tenemos que tener los nacionalistas en este momento debe ser totalmente contraria a la realidad de la época en un punto X. Hitler no tenía un problema de inmigración islámica, por ejemplo. No lo tenía. ¿Encontraréis en algún momento una crítica al Islam por parte de Hitler? No, al contrario. De hecho, si indagáis podéis encontrar unos cuantos escritos alabando directamente al espíritu islámico por parte de Hitler y por parte de Himmler también. ¿Eso qué significa? ¿Que debemos adoptar el mismo espíritu? Yo creo que no. Yo creo que sinceramente debemos entender que vivimos otra situación. Y debemos entender que lo que hiciera Hitler, que lo que hiciera José Antonio, que lo que hiciera Himmler, etc., estuvo muy bien en su día. Pero sin embargo, y enlazando con la conferencia que di esta mañana, que estuvierais presentes, era poquito, pero estaban, lo habéis visto, ese espíritu antipasadista y rupturista total del futuro. Y bueno, lo de las camisas yo creo que lo decías un poco más en plan, un símbolo metafórico de la elegancia. Exactamente. Yo creo que ver desfilar a... Es comparar el camisa negra con el hooligan. Sí, sí. Es una diferencia estética, espiritual, ideológica. He entendido perfectamente que no quieres ver desfilar por Diego de León a 500 tíos con camisas negras ahora. A mí me gustaría contestarte, la segunda parte estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la primera, decirte que tienes delante a 3 líderes de organizaciones patriotas y ninguno, que yo sepa, es un delincuente, un patriota, un drogadicto. Así que creo que el área no está tan viciada como dices tú, porque estamos nosotros aquí. Yo no me refería lógicamente a los componentes visuales, no me refería lógicamente a las personas que lo hacen con buena fe, pero es innegable que en nuestras filas ha habido lo que podemos llamar basura. Lo hemos tratado muchas veces con Pedro Pablo, lo hemos tratado muchas veces entre nosotros en lo personal. Es algo innegable a mi parecer. Y yo creo que eso es algo con lo que hay que romper, pero con lo que hay que romper de manera radical. Hay que desterrar todo lo que significa este pasado negro, esta historia negra del movimiento nacionalista. Tenemos 3, señor. Nico. Nico, sí, bueno, a mí me gustaría, yo estoy escuchando muy atento 3 jóvenes. He escuchado de alguno que se reprocha que los padres, yo soy padre, hemos fracasado a la hora de transmitir una herencia y que las generaciones venideras se encuentran en un desierto difícil de desbrozar y tal, ¿no? Bueno, por la parte que a mí me toca, yo sé que me impliqué en su momento, en la medida de lo posible, en mantener viva la llama de lo que es el ideal de una cierta ideología, parece ser que periclitada, pero que en Europa no es así. Y ahí es mi pregunta, bueno, no es tanto una pregunta cuanto un debate que suscito. ¿España es una singularidad
O sea, se habla de yo lo hablo por lo menos, la singularidad de España, ¿no? Porque es que ya en ningún otro país ocurre lo que ocurre en España. España se ha convertido en el único país en el que no existe un movimiento nacional, un movimiento que cuestione la inmigración, un movimiento... Es el único país donde no existe un movimiento genuinamente nacionalista, porque hasta incluso Portugal, que es a los que hemos mirado un poco de soslayo, está germinando y encontramos en Polonia, con su singularidad, en Hungría, en Rusia, naturalmente en Francia, etc. España es el único país donde esto no ocurre. Yo realmente creo que esto abre el abanico unas reflexiones sociológicas, políticas, etcétera, que no sé si nuestros contertulios pueden arreglarnos o no, pero yo invoco a que los que compartamos el 90% del ADN político, y creo que todos los que estamos aquí y otros muchos que no han venido por mor de no verse reflejados en la foto con tal, aunemos esfuerzos ya de una maldita vez y podamos construir algo parecido a lo que está ocurriendo, porque es que vamos a acabar siendo verdaderamente la vergüenza de Europa de no poder aunar un mínimo común denominador en conceptos básicos, cuál es la pérdida de identidad nacional, la pérdida de identidad cultural por una inmigración, y que el español no reciba, porque a mí no quiero que me saquen una foto con fulano, o con mengana, o con tal, o con cual. Esto es un debate que lo traslado a la mesa, no sé si ellos lo podrán responder o no. Sí. Yo en cuanto a lo que ha dicho sí. Bueno, lo que se ha hablado de los hooligans, etcétera, es cierto que necesitamos una purificación de nuestra imagen total, pero también es cierto que han sido muchísimos años de lavado de cerebro por parte del sistema sobre nuestro movimiento. Luego yo también quería decir que el pasado influye en el presente y construye el futuro. Nosotros no podemos estar perpetuamente huyendo de la historia y no podemos renegar de lo que somos, porque lo que somos es lo que fueron, igual, lo que pasa es que modernizado, pero hace 70 años, bueno, el siglo pasado, los facios de combate, la falange española, los Freikorps, esa gente son exactamente igual que nosotros, lo que pasa es que trasladados de siglo. Y no podemos renegar de eso, porque los valores, como he dicho antes, que defienden son los mismos que defendemos ahora. Y evidentemente nuestros enemigos no son tontos y se dan cuenta. Dicen, oye, tú eres eres nazi o tú eres falangista, y tú no puedes estar huyendo de eso, como hacen muchos partidos de nuestro área, de no, nosotros no defendemos eso, y en el fondo serlo, nosotros no podemos negar eso. Y luego, perdona, no he respondido antes tu pregunta a ti sobre lo de qué país crees que es considerado elegido. Concéntrate en lo que Polonia. te he preguntado. Polonia está bien. Polonia. Claro. Hay muchas preguntas para él. Veo a Pedro Pablo, a ese señor. Rápido. Vamos a ver, yo... Sí, muchas Tú has dicho dos cosas, una se contradice con la otra. Has dicho, en segundo lugar, una cosa en la que estoy de acuerdo, la falta de legitimidad. Contra lo que dice Carlos, es cierto, no es que nos falte legitimidad porque no la tenemos, porque nos la han robado. Y es verdad. Nosotros tenemos que luchar... Porque no hemos sabido ganarlo. No. Eso no es verdad. Nosotros perdemos la guerra en Berlín y a partir de ahí a nosotros nos sataniza. Se llama pensamiento proscrito porque, entre otros, todo el pensamiento europeo vigoroso ha quedado proscrito. Hemos tenido hoy dos conferencias en ese sentido fundamentales. La que ha dado Fernando Paz y la que acaban de dar sobre las bases del nacionalsocialismo. Entonces, nuestra falta de legitimidad es algo... tú ahora mismo haces un enunciado y automáticamente está demonizado. Te presentes como te presentes. Tú te presentas así, correctamente vestido, sin ninguna pinta especial, y dices simplemente, yo valoro el servicio militar obligatorio. Y te miran y dicen, tú eres un fascista, digas lo que digas. Sin embargo, alguien dice, a mí, ¿cómo se llama? La destrucción de la nación es el refugio de los, por ejemplo, el patriotismo es el refugio de los granujas. La gente aplaude. Porque se ha sentado una revolución cultural que se planificó desde hace mucho tiempo y que ha triunfado. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que no tengamos que volver sobre nuestras bases. Una cosa es la nostalgia, que es simplemente recordar un pasado, qué bonito fue y ya está. Y otra cosa es recuperar ese pasado. Nosotros estas jornadas, entre otras, tienen como objetivo recuperar ese pasado, porque es nuestras bases ideológicas. Las bases ideológicas que se han ido creando de Europa desde la antigüedad hasta hoy. Entonces, si no recuperamos, como ha dicho el anterior conferenciante sobre esa brillante exposición que ha hecho de los fundamentos del nacionalsocialismo, si no recuperamos esos fundamentos, no podemos ganar. Tú no estás en igualdad de oportunidades.
nosotros hemos estado repartiendo alimentos y han venido a recoger esos alimentos, y cuando han visto que un chico llevaba aquí tatuada una esvástica, han dicho adiós y se han ido. Y inicialmente venían porque estaba bien lo que ellos pensaban. Nosotros estamos demonizados, o sea, y digo, ¿en qué te has equivocado? Culpas pues no has dicho tus padres, los padres en general. No se trata de reivindicar a los padres, es que ellos ya son víctimas de esa falta de legislación. Ellos han tenido que enfrentarse con un mundo que los había deslegitimado. Ellos no es que hayan abdicado su deber de transmitir una tradición, es que ellos ya se la habían arrancado. Tenemos ahí comentarios. Varias cosas respecto a lo que habéis dicho, había que puntualizar y matizar bastantes cosas de lo que habéis dicho todos aquí. Cuando tú hablas de Amanecer Dorado, yo he hablado con gente en Grecia y les he preguntado, que no eran de Amanecer Dorado, gente nomás, y me decían, ¿qué opinas de Amanecer Dorado? Y dice, esos tíos son impresentables. ¿Por qué hay gente que tiene rechazo a Amanecer Dorado? Por la forma en que se han presentado. Han hecho cosas bien y han hecho cosas muy mal. Han utilizado la violencia. Y la violencia, y entonces, yo... Ahí te voy a poner un ejemplo, el ejemplo del clan Kennedy. Como dijo Jiménez de los Santos, nunca un clan mafioso tuvo tan buena prensa. ¿Por qué? Porque el padre lo único que decía, imagen. Podéis ser golfos y sinvergüenzas dentro, o no, pero por fuera tenéis que tener una imagen impecable. Como tenga muy mala imagen, ya la van a utilizar contra ti. ¿Qué pasa con el Marcelado? Que tiene una imagen muy mala. Entonces falta credibilidad. Los líderes en la cárcel, aunque sean injustamente. Y a pesar de eso han sido la tercera fuerza política, sí, ¿no? Entonces, pero no van a pasar de ahí. Entonces, joder, lo que podríamos tener son gilipollas, entonces, ¿no? No, vamos a ver. Izquierda Unida ha estado en España con 11 diputados, pero no pasaban de ahí. Llevan 20 años que no pasan de ese techo. Están aquí, poquito, saco 22, saco 11, pero no pasan de ahí. Y a Amanecer Dorado eso podría ser 20 años, o 30. Ahora saco 8, ahora saco 15, ahora saco 25, pero no va a ganar el poder. La verdad que me parece mucho yendo con su estética, o sea, Izquierda Unida. No, si no es la estética, si no es la estética, no es la imagen. Pero han utilizado la violencia y temas... ¿Y cuál es el problema de la violencia? Que eso no se puede hacer así porque creas una imagen de rechazo ante la gente. Vamos a ver, es como el hogar social. ¿Cómo se hace? El hogar social, yo no es que esté en contra de ellos. Ha salido en la tele y te pone, primero, ocupando edificios. Yo no estoy en contra de lo que hace el hogar social, pero claro, la imagen que se vende es ¿cómo voy a confiar yo en un señor que ocupa un edificio que es una propiedad privada? Sea de con su prima está ocupada. Ya, pero te quiero decir de cara a la gente de la sociedad. La gente de la sociedad, si tú defiendes una cosa que hasta la palanca lo defiende, tú eso no lo puedes defender porque la gente te lo tira para atrás. Y luego, independiente de lo demás, te digo, en el tema de la presentación, vamos a ver, lo decía Eduardo Núñez que hablábamos, salía Garzón en La Sexta hablando, y decía, yo soy comunista, y luego ingresé en el Partido Comunista en Izquierda Unida, y eso les parece normal. Tú de la extrema derecha a un fascista y está demonizado. ¿Por qué? Porque el sistema lo ha demonizado 30 años. ¿Cómo va a dar la vuelta a eso? Pues de momento quitando todos esos arquetipos como argumento, como táctica política, no porque renuncies a ellos. Es que a veces tienes que hacer cosas que son tácticas, te gusten o no te gusten hacerlas. O el tema de la inmigración. ¿Estás en contra? Yo también. Pero claro, si salgo ahí hablando algo de eso, insinuando, van a decir racista, xenófobo, porque el sistema lo ha machacado durante 30 años. Tú no puedes reconvertir a la población que ha estado 30 años más, o 20 años que llevan machacados con el tema ese. Entonces tienes que pasar de perfil ahí, no te interesa ahora, aunque luego si consiguieras el poder lo vas a echar a todos a la Pero a ver, es tan fácil como ver las encuestas del CIS, a la inmigración la ven como un problema, o sea, no es que la gente vea mal la inmigración. Pero el sistema lo utilizan como arma arrojadiza contra ti, que es a lo que yo voy. Es a lo que yo voy. Entonces tú tienes que utilizar otra arma para esa táctica que ellos emplean contra ti. Estoy hablando de táctica política, no de que renuncies a echar a la inmigración. Yo no renuncio a eso. Pero la táctica política es una cosa y lo que el sistema utiliza como un arma de boomerang contra nosotros, o contra todo lo que tú digas. Entonces ellos lo utilizan como boomerang y entonces ¿cómo te defiendes contra eso? Y una cosa, entonces si no usas la inmigración, ¿qué más puede decir? O sea, vas a decir lo mismo que puede decir otro partido del sistema. Tiene muchos males en España para darle extraña. Y el inmigrante tiene su problema con él. Que el inmigrante, yo los he oído a ellos, les da igual que si en una comunidad autónoma, que si yo defiendo la nación, eso les da igual a ellos. Eso ni les interesa. Ahora, si a un inmigrante tú le dices, yo voy a dar trabajo en este país y voy a arreglar los problemas de este país para que tengas trabajo en general a todo el mundo, verás como el inmigrante dice, ah, bueno, este tío... Ahora, si tú dices que vas a echar a los inmigrantes, muchos de ellos tienen carnet español, porque lo tienen, y pueden votar, y va a ser un arma contra ti. O sea, todavía tienes un arma contra ti. A ver, entonces es distinto que en vez de venir aquí a Alianza Nacional, vayas a Vox. No, eso es una basura, yo no voy a ir ahí. O sea, yo lo que te estoy diciendo es la táctica política que hay que emplear. No te estoy diciendo que esté común con ella, pero a veces hay cosas que tenemos que hacer aunque no nos gusten. Eso es lo que te estoy diciendo. Habla vosotros. Bueno, yo quería preguntarle a Carlos, puesto que me invito con él, vosotros, porque os escucho hablar de los valores, de identificar problemas, de formarse, y me parece que está muy bien, pero en realidad está identificado.
hay que ser realistas. Nosotros no podemos luchar ahora con no poder pagar, no, la deuda pública no la pagamos, no, el iPhone 7 que no salga. Entonces, ¿qué alternativa, qué cosa concreta, qué acción concreta proponéis vosotros? Porque formar gente simplemente con libros, la gente también tiene que salir a la calle. Y está claro, con que crezcamos lo que crezcamos, jamás vamos a poder conseguir nada, ni políticamente, ni porque no sería aquí en España, porque el sionismo está a nivel mundial. Lo que se consiga hay que hacerlo de manera radical, y está claro que la violencia es uno de los pilares fundamentales. Entonces, aparte de formarse, leer y demás, yo veo importante también porque la gente se forme físicamente, que la gente, y más que una moda, yo voy a la universidad cada día vestido de una manera distinta, y hay muchos compañeros de la universidad que no apoyan mi idea, pero todo el mundo me respeta y sabe que yo tengo no, porque saben que hay una pegatina al lado de mi clase de un grupo antifascista, y sabe que la quito habiendo delante de ellos 20 de ellos, y la quito y le digo, ¿hay algún problema? Y son gente que ahora mismo no vendrían conmigo porque somos un número reducido, pero son gente que si crecemos un poco, sí vendrían. Y les da igual la estética y les da igual todo, pero respetan que es un tío que tiene 2 huevos, que es un tío que si necesitan algo se lo va a dar, y que es un tío que, estando limpio, y uno presentar la estética que tiene cada uno, prácticamente me parece que es una moda, es indiferente. ¿Queréis responder a alguno? ¿Tenéis algo que decir? Sí, bueno, yo no soy un nostálgico, yo soy un pesimista, todos lo habéis podido comprobar. Voy a empezar por orden, más o menos, si puedo. En cuanto a lo que ha dicho Nicolás, eso lo dijo muy bien, lo dijeron muy bien en España 2000. Yo soy municipalista, yo pienso que hay que ir barrio a barrio, hay que ir construyendo en los núcleos de personas más cercanos que tengas allí. Es decir, eso lo decían en Santander, en las jornadas. La unión llegará en el momento en que haya suficiente gente como para unirse. Tú cuando sales a la calle, tú no puedes salir a la calle y hacer ridículo. Ahora mismo nosotros, las personas que estamos aquí en esta sala, que seremos 60, 70, no más, salimos a la calle a una manifestación, hacemos el ridículo. La gente se ríe de nosotros. Tú necesitas base social. Y eso es algo que sí ha conseguido, por ejemplo, la izquierda. La izquierda ha conseguido granjearse una base social muy amplia. Amplísima. Es decir, las manifestaciones de Podemos son gigantescas. Las manifestaciones de Podemos se cuentan por miles. Y su mensaje es, tú escuchas salvo a Monedero, tú escuchas a los supuestos ideólogos, a los dirigentes de Podemos, y nadie dice algo ideológicamente consistente. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer uso de la demagogia y ganarnos a pueblo con mentiras, con engaños. Yo creo que eso es bastante innoble. Pero sí, básicamente yo pienso que hay que ir uno por uno, intentar convencer a la gente a la medida que se pueda, y ser realista. Yo tengo 18 años y yo creo que no voy a ver a lo largo de mi vida un gobierno nacionalista en España, y probablemente ningún país de Europa. Yo lucho por mis hijos y si acaso por mis nietos, que a lo mejor ellos pueden ver Bueno, no hay un gobierno en Polonia, los frutos de nuestro trabajo. Un gobierno en Polonia. Pero es un gobierno que se aproxima al estilo Vox. Tenemos a Pedro Pablo, Eduardo y hay un chico. Vamos a ver. Bueno, quería responderte. Pues ser breves, por favor. No, Sí, la mía era breve. Bueno, es que... No sé. Sí, dale paso. Bueno, yo me gustaría decir alguna cosa respecto a... Es que creo que falta un poquito de sentido común en algunas cosas que se dicen. O sea, realmente he escuchado de legitimar la violencia cuando la violencia realmente es un medio totalmente legítimo e incluso necesario en muchos casos. Primeramente para defenderte. Luego he escuchado también un discurso que está totalmente alejado del sentido común. O sea, yo no puedo llegar a mi madre y empezar a decirle, mira, mamá, tú votas al PP porque es que no hay una legitimación cultural porque fíjate, Descartes no sé qué. O sea, no le puedo decir a mi madre, oye, fíjate, mira, lo que hemos hecho nosotros, que hemos cogido y hemos ido a repartir comida a una familia española que tiene hambre. O puedo decir, pues hemos hecho una conferencia sobre el chapapote, no sé qué, tal. Y le puedo decir, oye, ¿te vienes? Porque a lo mejor eso sí que le interesa. O sea, lo que yo le tengo que intentar transmitir a la gente es algo que realmente ellos vivan en su vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, 6 millones de parados. Oye, pues todos tenemos familia aquí, puedes tener un hermano. Oye, has visto que tú estás en paro, ¿no? Y que a lo mejor
tú no tienes trabajo porque ese trabajo se lo están dando a un inmigrante, o por ejemplo, tienes que vivir en casa de tus padres hasta que tienes 30 años y luego ves las listas de la Comunidad de Madrid para los solicitantes de ayuda y son todos inmigrantes. Por ese camino sí que puedes encauzar, sí que puedes llegar a la gente real, o sea, con cosas de la vida real, de salir a la calle y verlo, o sea, de que las estamos pasando putas en este país, ¿vale? De esa manera sí, pero yo creo que nos hemos quedado un poco en el friquismo, nos hemos quedado un poco estancados en este sentido, porque nos hemos quedado en un pseudo intelectualismo de biblioteca que no vale, que eso ya está bien hasta X punto, pero lo que hay que hacer es calle, es trabajar, es sentido común, yo creo, Y si me atacan me defenderé. Por eso, cuando me dicen el antifascismo no es el enemigo, el antifascismo sí es el enemigo, uno de tantos. No, yo no he dicho eso, yo he dicho el antifascista es el liberal. El antifascista, los del PP, los del PSOE, son mucho más antifascistas que la gente de la coordinadora. Mira, el yo he dicho antifascista que el enemigo de una zona de verdad Mira, no es un celebrado que viene a pegarte y que quiere meterte un boteazo en la cara. No, tu barrio, una bandera de España, o te señalan tal, este es el facha, Pepe el facha. En tu barrio, a mí me ha pasado, está señalado, el antifascista es el perro del sistema que te ataca. Cuando por la vía legal no te pueden atacar, utilizan la vía ilegal. Nosotros no podemos combatir al sistema dentro del sistema, es imposible, no podemos derrotar al sistema con sus propias normas. O sea, esto es impensable. Ya está, y al antifascismo hay que defendértelo primero y cuando se pueda acabar con él, de raíz. Vamos. Pasamos a otra intervención. Para reparar el sistema te tienes que meter dentro, No, señor. No lo vas a poder conseguir No, así. señor. Yo difiero de esa práctica. 30.000 casos de... No tendrás un caso. Vale, bueno, quería responder un poco a todo lo que he ido diciendo así, bueno, ha sido una lluvia de ideas casi, ¿no? Lo de la actividad física que hemos hablado, súper importante. La actividad física es igual de importante que la actividad cultural, es igual de importante, porque si formas el cuerpo, formas la mente, mens sana in corpore sano, no se puede separar, es que no se puede desligar eso. Luego, ¿cómo acercarnos a la gente? Habíamos estado hablando de que no podemos estar en la biblioteca, tienes razón. ¿Cómo acercarnos a la gente? Mediante actividades que yo llamo, le pongo el nombre, las he bautizado como actividades cívicas. ¿Qué es una actividad cívica? Una actividad cívica es aquella actividad que el barrio dice, bien, me caen bien estos chavales, están haciendo un servicio a la comunidad. Por ejemplo, entregar alimentos es una actividad cívica, estás ayudando a la gente. Y eso la gente dice, la gente lo mira y dice, está bien, me gusta. Ese tipo de actividades son las que tenemos que potenciar ahora, porque tenemos que ganarnos al barrio. Y luego del barrio tenemos que ganarnos a la ciudad. Y luego de la ciudad tenemos que ganarnos al país. Y luego del país tenemos que ganarnos a Europa. Y luego, posteriormente, me ha sorprendido que después de la cita del camarada de Ramiro Ledesma se citase a Jiménez Los Santos. Ha sido como me ha impactado, ¿no? Y luego lo de la violencia. A ver, el fascismo es lo que es y el fascismo ha utilizado la violencia. Como muchos otros sistemas, pero el fascismo ha utilizado la violencia. Uno como defensa, como bien decía Jaime, y no solo como defensa, sino muchas veces contraataque, porque muchas veces el ataque es la defensa de la patria, en este caso. Entonces, se ha utilizado la violencia, y ahora, pues esto no es el movimiento hippie, y es lo que es. Y entonces la violencia forma parte del fascismo. Y también recordemos que el Amanecer Dorado, vale, ha utilizado la violencia, pero la violencia que han utilizado contra Amanecer Dorado, los dos mártires que hubo, que le pegaron un tiro, iban en moto, les pegaron un tiro y se fueron. Y claro, ¿cómo vas a responder a eso? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados? Eso es vamos, yo quiero dejarlo ahí caer y que se abra el debate. Si es que la cuestión vuelve a ser lo mismo, la falta de legitimidad. Pablo Iglesias ha llegado a decir públicamente, y está registrado, ¿qué hago yo aquí hablando en vez de reventar cabezas de fascistas? Si eso lo dice uno de nosotros, vamos, de hecho estamos procesados por mucho menos Manuel Andrino, Manolo Canuela y yo, por un acto legal en un discurso en Barcelona el 12 de octubre. Más por decir caso de menos que eso. Y estamos procesados por delito de, ¿cómo se llama? Por un delito de odio. No, y por delito de odio, por delito contra los derechos fundamentales. Él se puede permitir. Es que hay una legitimidad para la izquierda está legitimada a decir exactamente lo que quiere. Yo soy partidario de lo que dices tú. La violencia forma parte de nuestro movimiento, pero es más, lo forma parte, mucho más de la parte de la izquierda. Aquí se dio una conferencia sobre las SA y en el mismo periodo en Alemania, en el mismo periodo, los muertos de las SA, los muertos causados por las SA, eran la mitad o menos de la mitad que los causados por los batallones comunistas. Sin embargo, se acusa a las SA como paradigma de la violencia y a los comunistas no se les acusa de nada. Mientras que eran las SA las que defendían la nación. Entonces yo te pregunto, Pedro Pablo, vamos a ver, nosotros que tenemos esos cortapisas, que estamos constreñidos de esa manera especial, no podemos trabajar
dentro de ese ámbito, como están trabajando en otros países de Europa, para superar y podernos instalar y desde el mismo sistema crecer, que es lo que está ocurriendo. Porque es que creo que es la única manera de habéis dicho que Amanecer Dorado no puede subir. Puede que no pueda subir. Oye, no lo sé. No, si yo no me yo veo, por ejemplo, otros partidos que no pueda subir. Si os queréis sentar alguno de vosotros aquí... Es más posible que gane por Amanecer Dorado que el de Marine Le Pen. Porque aunque ganara Marine Le Pen, que gana siempre las primeras vueltas, en la segunda vuelta se une todo el mundo y vota, como sea, contra Marine Le Pen. Es posible que Marine Le Pen echa más de un tercio de la población de su país. Porque, primero, el número de inmigrantes en Francia es brutal. Sí. El número de falsos franceses, es decir, de extranjeros que tienen nacionalidad francesa, es brutal. Y el número de mestizos, ni te cuento. Es decir, franceses reales, franceses genuinos, pues a lo mejor son el 60% o el 65% de la población. Luego es más difícil. Marine Le Pen sí que no puede ganar. Y el único camino es la revolución popular y la violencia. No es que no puede ganar. En Francia, que es un estado nuclear, en Europa, y no Grecia, que es un estado periférico, entonces sí que se iba a... Por favor, antes de que degenere, sencillamente, las dos preguntas de Eduardo, de él y Yoli, si quieres todavía hacerla, y luego ya que hablen ellos, que son los que han venido a hablar. Entonces, Eduardo, si quieres, por favor, luego... Bueno, yo quiero ser positivo, entonces he visto por parte de los tres ideas muy positivas, muy sensatas, y lo veo con esperanza. Precisamente para los que llevamos unos cuantos años metidos en política y estamos muy desesperanzados, pues escuchar ideas sensatas de gente joven es la poca esperanza que nos queda ya, ¿no? Y además que no son contradictorias entre vosotros tres, porque habéis dicho cosas que se complementan entre lo que habéis dicho, ¿no? Habéis dicho que el enemigo de Europa no es exterior, sino que fundamentalmente es interior. La inmigración es un problema, el Islam es un problema, pero no es el problema. No es el problema. El problema lo tenemos dentro y somos nosotros mismos, porque es la decadencia de nuestros valores. Que eso no es culpa del Islam ni de la inmigración. Eso es culpa nuestra y culpa de los gobiernos y del poder que tenemos, que nos ha hecho ser como somos, ¿no? Habéis dicho, además, tú lo has dicho creo que muy bien, el enemigo de Europa, el enemigo fundamental es Occidente, efectivamente. Por eso es un error reivindicar Occidente, porque hoy día Occidente ya no significa lo que significaba hace años. Hoy día Occidente es el enemigo número uno de Europa, no el Islam, ni el que al fin de cuentas el mundo islámico es el único que hace frente al sistema. Aunque no tenga nada que ver con nuestra concepción, nuestra cultura y nuestra civilización, pero es el único que está plantando cara al sistema. Luego realmente el enemigo número uno de Europa es Occidente, entendido por Occidente el servilismo a Estados Unidos, a Israel, a la OTAN, etc., el mundialismo, la globalización, el capitalismo global, todo esto, ¿no? Y luego, bueno, habéis comentado realmente algo que es, hablando de Amanecer Dorado, algo que es importante. Yo creo que un error que hemos tenido durante muchísimos años, que es lo que comentaba antes Juan Carlos, es la obsesión por los votos y las tácticas. Y esto nos ha llevado, pues a donde nos ha llevado. Es decir, Amanecer Dorado, alguien decía, posiblemente no pase un 8% de los votos. Seguramente es verdad, pero por lo menos no se han vendido. Es decir, a mí de qué me sirve un partido que llega a un 20% de los votos, si luego vemos a sus dirigentes que viajan a Israel, que cuando llegan allí dicen que los fundamentalistas islámicos son los nuevos nazis. Es decir, ¿a mí eso de qué me sirve? Es más, incluso aunque llegaran al poder, que no lo van a llegar, como decía Pedro Pablo, pero es que aunque llegara, o sea, si mañana llega Marine Le Pen al gobierno, cosa que no creo que suceda nunca, es que ese gobierno dura una semana. Pero es que aunque durara más, estaría ya tan desnaturalizado que ya sería un partido a la derecha de la derecha. El partido del sistema. Este es el gran problema, ¿no? Con lo cual no nos sirve de nada tener esa obsesión por los votos y las tácticas, por dar una buena imagen y tal, si luego cuando realmente estás en un 20 o 30% de los votos, vemos lo que estamos viendo en muchos países, en los partidos llamados nacionales, ¿no? Como hemos visto recientemente, pues a unos cuantos. Entonces este es un problema. Yo creo que es mejor. El problema de hoy no es de votos, sino que es de valores, de mantenerse. Es lo que ¿qué se puede hacer? Esto es. O sea, no pensemos que hoy día por 4 panfletos y 4 gritos callejeros no vamos a conseguir nada. Es decir, yo creo que hay que mantenerse, resistir en nuestros valores y en nuestras ideas y no ceder ahí. Y entonces hace falta grupos como estos donde no se ceda. Estamos viendo partidos que apuestan por el electoralismo a base de ceder en ideas. Cambian ideas por votos. Esto no se puede decir porque esto no lo toques, no, esto no. Y al final, ¿qué queda? ¿Un partido a la derecha del PP? Entonces eso no sirve para nada. Es mejor resistir y afianzarse en nuestros valores, que es lo que toca hacer hoy, a mi modo de ver. Aunque no, Eduardo, lo pasamos a... Aunque no lo quieras creer, Eduardo está siendo muy pesimista. Ha sido muy pesimista la intervención. Sobre todo es esa idea... Julio se pone una metáfora muy buena en su libro A cabalgar el tigre.
Y básicamente él dice que lo que hay que hacer, él pone evidentemente el tigre como la modernidad, como el enemigo. Y dice que lo que hay que hacer con el tigre es cansarlo, es jugar con él, lidiarlo hasta que se canse. Y cuando una vez esté el mundo, de una vez por todas, esté en cenizas, en ruinas, absolutamente en ruinas, totalmente en ruinas, entonces empezar a construir nosotros. Yo insisto, yo creo que en mi generación, soy muy pesimista, lo siento Carlos, no vamos a poder hacer nada a nivel político, las vuestras tampoco, pero conservar lo que es un talante que nos ha caracterizado de siempre, yo creo que sí que es positivo. Y yo creo que van a venir tiempos muy oscuros, mucho peores de los que estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que mi generación va a vivir mucho peor que las vuestras, que son anteriores. Y que lo que hay que hacer es simplemente resistir, sí. Resistir y llegado un momento, entonces empezar a proponer cosas. Porque yo no me quiero vender. Yo no quiero ser una puta como, sin ofender a ninguna mujer que está aquí presente, como lo es Le Pen, para con el sistema. A mí Le Pen me parece una vendida. Otra cosa muy importante. Sí, pero Pablo nos ha caído a nosotros desde el 45, incluso un poco antes, todo lo que es una capa de estiércol que nos ha estigmatizado de cara a la sociedad. Si tú ahora mismo sales, yo voy a poner un ejemplo, a la calle, y tú le dices a un vecino aquí, del barrio de Indalera, de toda la vida, que ese negro ahí es un inmigrante de mierda, todo se va a ir, y con razón, y yo también me iría. Si tú le explicas a esa persona, y más sobre todo si es de izquierda, que ese inmigrante ha venido aquí porque hay una serie de capitalistas que quieren mano de obra barata, que quieren asalariados que cobren lo mínimo garantizado por la ley, y que esa gente, que no son los inmigrantes los que nos están quitando el trabajo, es que no nos lo dan los empresarios, y que el verdadero problema es la finanza, lo de siempre, entonces a lo mejor puedes hacer algo. Hay que dar la vuelta a la tortilla, hay que subvertir todo el orden y toda la lógica por la cual, en virtud de la cual hemos vertebrado todas nuestras acciones desde la transición. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta una cosa, es que los fascismos cayeron en el 45, pero aquí se mantuvo un régimen franquista, conservador, pequeño burgués, que es el de Franco. Lo que ha hecho que tengamos además del estigma que nos ha venido desde el 45, un estigma añadido. Porque todo es evidente que la izquierda está en una posición de superioridad moral absoluta. De falsa superioridad. Falsa superioridad, pero la tienen. Con respecto a la derecha, que es una cobarde, y con respecto a nosotros. Igual que la legitimidad, o sea, una falsa legitimidad sobre el fascismo y una falsa legitimidad sobre el franquismo. Pero que tienes que haber subvertido y explicar las cosas. Nosotros necesitamos gente con ideas, nosotros necesitamos oradores. Tenemos un enemigo que es la prensa, ¿eh? Los medios de comunicación es la mentira, el enemigo. Yo quiero hacer Habla vosotros. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre algunos argumentos que se están dando aquí, entrando Amanecer de Nuevo va a tener el 8% de los votos. Y os pregunto, ¿y qué? O sea, ¿somos demócratas? ¿Dedicamos el 51% de los votos para mandar sobre los 49? ¿O realmente lo que vale es el número o realmente lo que vale es la calidad? Lo que estamos viendo en la anterior diapositiva que nos ha enseñado Rodrigo, eso. Rodrigo, pues ahí hemos visto que no nos cuenta la cantidad, sino que nos cuenta la calidad. Nosotros queremos calidad, nosotros queremos militantes. Y aunque tengamos un 8%, el resto del porcentaje habrá una serie de personas que sean revolucionarias, pero la mayoría son ovejitas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es con acciones, como decía muy bien Carlos, con esas acciones, aunque tengamos un 8%, un 4%, un 25%, podemos llevarlo adelante. Y podemos hacer una resistencia combativa, y podemos ser un rompeolas contra la modernidad, como tú bien decías. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos. La lucha de ser un 8%, de ser una minoría, de ser una élite. Porque nosotros no somos el gobierno de las ovejitas, somos el gobierno de las élites. Y somos la lucha de las élites. Ya está. Creo que el ejemplo de Amanecer Dorado viene únicamente en relación a que teniendo un discurso duro, sin esconder nada, puedes llegar a la gente y la gente te puede llegar a apoyar. O sea, me da igual que sea el 8%, pero significa que tienen repercusión, que llegan a la gente y que la gente les apoya. A pesar de la estética que tengan, ¿por qué? Porque van con la verdad de la mano. Y porque tienen legitimidad. No, la gente te apoya porque está muriendo de hambre, no porque crean lo que tú estás diciendo. Es decir, bueno, si no llega a haber una crisis brutal en Grecia como la que ha habido, Amanecer Dorado no sé cómo rosco. Amanecer Dorado lleva existiendo desde los 90, si no me equivoco. Desde los 83. Pero la cosa, desde los 80. ¿Ha estado? ¿Cuántos son? Pero casi 30 años. Pero está claro que en un estado idílico ninguno de nosotros entonces ha llegado el momento en Grecia en que todo está en cenizas, todo está en ruinas, entonces han empezado a proponer. ¿Han hecho cosas mal? Pero fíjate, por ejemplo, piensa en España.
hemos pasado una crisis no tan severa como la griega, pero hemos pasado una crisis. ¿Y nos hemos asomado una décima parte a lo que tiene Amanece Dorado? No, porque ellos desde el año 83 llevan trabajando. Exacto. Y no se han vendido. Y aquí que estamos, esperando a que lo haga otro. Pero ahí solo son un grupo, no son 20. Eso es falso. En Grecia hay cantidad de grupos nacionalistas. ¿Qué pasa? Que solo hay uno fuerte. Y todo el mundo se ha unido ante ese partido fuerte, y ya está. Pero hay muchos grupos. Pero hay un partido fuerte, tú ya lo has reconocido. Pero hay muchos grupos que se han dicho que no había. Pero hay un partido fuerte. Aquí ¿Cómo se ha creado? Joder. Es que por la misma regla Podemos tampoco, tú has dicho, si no hubiera crisis, Podemos tiene 5.100.000 votos, por la corrupción, si no hubiera habido 40 años de corrupción, Podemos tampoco existiría. Es que todos los partidos buscan una oportunidad, en un sistema liberal como este, la extrema izquierda y los nacionalismos buscan una oportunidad. Pero Pablo, es que nuestra oportunidad no ha llegado todavía. Y queda mucho. Lo que quiero decir es que... Después de 6 millones de parados, ¿a qué estás esperando? Le queda mucho, Carlos, le queda mucho. Tú has dicho que Amanecer Dorado es porque hay una crisis. Claro, y Podemos porque hay otra crisis. Si no, tampoco existiría. A ver, el problema es que creo que estamos esperando a que pase algo eternamente para decir, no, ahora llegamos al poder. No. Está pasando y deberíamos tomar lo que haga falta para llegar al poder. Y luchar hasta el final. No podemos esperar a que venga un tsunami. Nada va a venir. O sea, tenemos que tomar lo que hay y cogerlo. Y a lo mejor no ganamos, pero a lo mejor ganamos dentro de 5 años. Si cogemos todas las oportunidades y debilidades que tiene el sistema. Hay que aprovechar sus fallos. Pero tienes que estar en las instituciones para que te logren conocer, si no, la gente no te conoce. En Sillo Parto creo que hay un error de base. Intentamos construir el patriotismo desde el tejado en vez de desde las bases. Yo creo que aquí lo que se hace es crear un partido y después intentar que haya bases. Y yo creo que primero hay que crear la base social y después el partido ya sale solo. Porque todo el mundo quiere votar porque hay mucha base social. Y aquí no hay base social prácticamente. Yo veo en la universidad, por cada patriota te salen 20 de izquierdas. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo que hace la izquierda Berchale en Euskal Herria. Pues ellos lo que hacen es desde los scouts, desde un sitio, una academia para aprender vasco, lo nacionalizan. Y entonces están metiendo ideología a ese en todos los terrenos. Desde un club de deporte para hacer taekwondo, nacionalista también, le meten la idea nacionalista al que está haciendo taekwondo. Al que va a correr, le meten también la idea nacionalista. Y nosotros esperamos que son la idea nacionalista desde el partido, no desde abrirnos más. Ellos tienen desde música, desde periódicos... Solo hemos puesto 2 ejemplos que son Casa Pau y Amanecer Dorado, y Casa Pau no es un partido político. Sí, pero estamos hablando de Italia, pero aquí en España no se hace eso. Y estamos hablando de... Aquí en España se monta un partido político y se espera que todo el mundo se suma al partido político. No, pero... La gente no tiene... A lo mejor sí vota al partido político, a lo mejor, pero a lo mejor no tiene ímpetu de militar o de ser tan político y pasa. Pero sí en otros aspectos sí puede incidir. Disculpad, nos estamos quedando sin tiempo. Los que no habéis hablado todavía, este señor y ella, por ejemplo. Vale. Rápido, por favor. Sí, respecto a un tema importante que es la desunidad de los partidos nacionales de España, ¿qué opináis y qué soluciones proponéis ante todos estos problemas que ocurren hoy en día? Gracias. Bien, a ver, yo en un principio una cierta diversidad de tendencias no la veo mal, en un principio. Quiero decir, yo entiendo que el que se considere falangista quiera ser falangista y esté en falange, el que se considere, pues no sé, otro tipo de fascismo que monte otra organización. El problema es que a la hora de la verdad nosotros siempre sacamos lo que nos diferencia y no lo que nos une, que es mucho más, pero siempre nos peleamos por las pequeñeces, por lo diminuto que nos diferencia, ese es el problema. Entonces, a la hora de la verdad nosotros tendríamos que hacer un bloque. Entonces, yo lo único que veo ahí es el problema que ha habido con los sindicatos y el problema que ha habido con cualquier organización política, que es la falta de solidaridad. En los sindicatos, cuando surgieron los sindicatos, es que el problema de los sindicatos era que no había solidaridad entre cada sindicato, entre uno hacía una cosa y otro hacía otra. Entonces, en los partidos nacionalistas pasa lo mismo. Cada partido nacionalista hace una cosa y el otro dice la otra. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar quién es nacionalista de verdad y quién es socialista de verdad. O sea, nacional socialista, fascista, etcétera. Quién está en nuestra misma trinchera, desechar a todos los que no estén y posteriormente trabajar unidos en la misma trinchera. Y ya, ahí lo de lo que dices... Yo creo que no me has contestado a lo que... Yo te puedo responder. A mí me da igual la cantidad de partidos que haya. Se trata de que si estás tú en uno o lo que sea, tienes que ir a muerte con él y que triunfes. O sea, si no, vas a ser como el resto de caudillos que tienen 5 personas. A mí que estén separados me da igual.
Si cada uno tiene 5 personas me da igual, pero si uno tiene 1 millón de personas, a mí me da igual que existan varias siglas. Lo que yo quiero es que haya un movimiento fuerte. Que hay marginados por ahí, es como Francia. Aunque el Frente Nacional no sea del gusto de todos, Francia está atomizado, lleno de asociaciones y movimientos. ¿Qué pasa? Que muchos son marginales. Y luego Yo está el quería Frente Nacional. centrarme en España, o sea, en los partidos que hay en España y centrarse en lo principal, Pues que te responda la es gente que tiene la partidos políticos. desunidad de los partidos que hay, y lo principal es unirse. Yo pienso que en vez de investigar y a ver quiénes, si son nacionalistas de verdad o no, centrarse en unirse de una vez, ¿no? Pues creo que habrá que trabajar primero. Te contesto yo como dice el partido. Porque es que Nosotros siendo hemos tenido una minoría- experiencia que es la ley y nos ha costado 2/3 de los militantes. Es que siendo Tan minoría, sencillo como eso. Y otra cosa que quería añadir, si me lo importa, lo que estamos hay que hablando esperar hasta que ocurra algo muy negativo para que nos Hay que pertenecer uno lo suficientemente fuerte Señorita, para imponerse. ¿pero qué vas a juntar? ¿Grupos de 5 personas que van a tener una sala 25 y van a salir vivos 3? A mí no me interesa eso. O sea, trabajar para la unidad, ¿qué pasa en la España en Marcha? Exacto. Que se ha desinflado, cada partido que se unió ha salido de ahí con Pero menos es una gente. sopa de siglas, No es cierto. Nosotros hemos puesto Sí, el eso alma mismo. y nos hemos llevado y se ha ido como consecuencia de egoísmo de otros el 2/3 de nuestros militantes. Porque había que haberlo conjuntado más, pero No, no, porque pusimos la generosidad y los demás no pusieron la Pero generosidad. eso sí, claro, ya no te estoy discutiendo eso. Bueno, teníamos este señor. Vamos a ver, la cuestión importante aquí es a dónde vamos, en última instancia, ¿no? Es decir, nos quejamos de los comunistas, tal, del liberalismo, pero ¿cuál es la opción ideológica clara que damos nosotros, ¿no? Vamos a ver, yo veo cosas buenas en el fascismo, en el nacionalsocialismo, pero en última instancia no creo en la doctrina de partido único. Yo prefiero que haya un marco de hierro, si se quiere, y dentro de ellos los partidos nacionales. Porque en última instancia, si hay tanta división en nuestros grupos, es si cada uno de ellos está pensando que cuando llegue al poder a los otros los va a reprimir, pues eso implica que endosamente van a colaborar entre sí. O sea que primero que haya una cierta tolerancia en ese sentido. Y también más debate ideológico para aproximar posturas a la vez. Una cosa, el tema de la espiritualidad que ha salido aquí. La gente necesita tenerla y la gente se busca sucedáneos, que si yoga, que si esto. Pero en última instancia, ¿qué se está dando espiritualmente? La mayoría de las religiones importantes son surgidas en tiempos en que no había un pensamiento científico, quiérase que no, y ponen como dogmas cosas algunas que son intragables. Entonces, no tenemos el movimiento espiritual hoy fuerte que sea necesario, hay que pensar en ello también. Sí, bueno, no, yo quería comentar algo previo. Habíamos hablado de que estábamos esperando, tú lo dijiste, estábamos esperando un tsunami, pero es que el tsunami ya está llegando, y ese tsunami está llegando de forma de refugiados, de inmigración, de políticas en la que a la derecha nos roba nuestros derechos, ¿no? Es un juego de palabras. En la cual la izquierda pues está prostituyendo todos los valores tradicionales en los que se ha sustentado nuestra nación. Ese es el tsunami. Y es que ese tsunami no es algo que, no es una bomba atómica, no es algo que ocurre en una milésima de segundo, sino algo que va minando poco a poco. Porque como podréis entender, la destrucción de la civilización no ocurre en un año, no ocurre en un día, ocurre en... Bueno, es un proceso larguísimo, larguísimo, y que todavía le queda, por suerte. Y todavía estamos a tiempo de remediarlo. Todavía estamos a tiempo de remediar esto. Entonces, ese es el problema. Y luego, lo que habíamos hablado de Euskal Herria, o de País Vasco, como queréis llamarlo, o de Vascongadas, lo ha dicho Pedro Pablo antes, es que el problema es que en esas tierras tienen la legitimidad que les ha dado la Constitución para hacer todas esas historias. Porque nosotros no tenemos la legitimidad. Se la han ganado ellos. Claro, se la han ganado, pero quiero decir, se la han ganado, pero se han ganado una legitimidad que a pesar de ETA, por ejemplo, pues la siguen teniendo, y siguen teniendo un movimiento nacionalista muy fuerte, legalizado y que es bien visto, entre otras cosas, mientras que nosotros no podemos montar esas cosas. Ya, si queréis, ya es la hora, va a empezar Bernardo de aquí a 15 minutos. Si queréis una frase final, una conclusión. Yo lamento no haber podido gestionar bien todas las preguntas, es muy complicado, sois muchos. Sé que os gustaría hablar más, si queréis una conclusión, por favor. Bien, pues como conclusión, yo lo que quiero decir es que, como he dicho antes, son muchísimo menos las cosas que nos separan que las que nos unen a todos. Y aquí esta es la prueba. La prueba es que estamos aquí 3 personas de diversas organizaciones nacionalistas hablando, teniendo un coloquio, que hemos coincidido en gran cantidad de cosas, y eso es lo que yo me quiero llevar. Yo me quiero llevar ese sentimiento de que sí es posible. Estamos hablando antes de pesimismo, pero yo me quiero llevar ese sentimiento de que sí es posible, porque la historia al final pone en su sitio a todo el mundo. Y al final lo bueno y verdadero, como dijo Goebbels, siempre triunfa en este mundo. Pero no triunfará si nosotros no hacemos que triunfe. ¿Creéis que podemos llegar a trabajar juntos en momentos puntuales? Yo creo que sí. Estamos trabajando ahora mismo aquí para ello, así que... Sí, y en más cosas, actividad, etc. Yo quería concluir en un tono muy poético, ¿no? Yo quiero parafrasear
a un buen amigo mío que está aquí presente, que terminó una conferencia diciendo algo así como decía un personaje histórico extinto ya hace más de 30 años, podemos estar orgullosos de saber que el futuro nos pertenece completamente. Sobre lo que me gustaría añadir, que si no nos pertenece es porque somos indignos de él y hemos de construir uno mucho más grande. Muchas gracias a todos por su asistencia y al fin y al cabo, arriba Europa. No queda otro. Pues bueno, yo ya para despedir me pongo en pie. Lo único, no os voy a pedir que militéis en mi organización, porque eso me parece oscuro. Lo que os pido es que dediquéis vuestras vidas a luchar por lo que todos creemos. O sea, me da igual en la sigla o en el momento que sea, pero hacerlo. O sea, muchos quejáis de que no hay unidad, lo que sea, eso da igual. Lo que vosotros tenéis que estar contentos de decir, lo he dado todo por mi idea. Así que muchas gracias y... Gracias a todos.